Bien, buenas tardes, alumnos. Esta es la clase número 18 de Historia de América. Corresponde a la unidad 3. El tema es la obligación y el honor de gobernar una ciudad colonial. Como les dije, comenzamos con esta clase y las 4 subsiguientes a ver la unidad 3, en la cual, luego de haber explicado el proceso de conquista y resistencia y rebelión indígena, lo que vamos a hacer es empezar a describir cómo era el gobierno, ¿sí? Un viejo vicio positivista. Luego vamos a ver la sociedad, las instituciones de gobierno, perdón, y finalmente en la unidad 4 la sociedad. Entonces, en esta unidad 3, que trata sobre el gobierno del poder, comenzamos con cómo era el gobierno colonial de una ciudad, ¿sí? Seguimos con la misma mecánica de trabajo. Esta es la clase. Este, Luego, en la próxima clase del 24 de julio, a las 19:50, el horario de clase, tenemos la reunión para preguntas y respuestas sobre este tema. Y vamos a seguir con la incorporación de grabar la clase y después compartirla en el grupo de WhatsApp para aquellos que no puedan asistir a la reunión a distancia, ¿sí? La bibliografía para este tema es un par de capítulos de mi libro Historia de Jujuy, indígena y colonial, la segunda parte, que es la parte de colonial. Bien, como se titula esta parte, lo que vamos a ver es cómo se gobierna una ciudad colonial. En ese sentido, la unidad básica de la organización social en la sociedad colonial es la ciudad colonial, ¿sí? Es la ciudad. Lo que tenemos que empezar a ver es que la ciudad no se entiende como un espacio geográfico, tampoco se entiende como un espacio político, este, que tal vez serían la denominación, los significados modernos de lo que es una ciudad, sino que más bien comprende una generalidad más amplia, ¿sí? La ciudad es el espacio de las civitas, de la civilización, ¿sí? Es el espacio del orden y del control social, ¿sí? Es el espacio en el cual prevalece el orden y el respeto por las autoridades. ¿Mm? Es una unidad en sí. ¿Mm? Eh, la ciudad de Jujuy, que es la que vamos a tomar como referencia para nuestros análisis, se halla ubicada a finales del siglo XVIII, ¿sí? A finales del periodo colonial, dentro de la Intendencia de Salta del Tucumán. Anteriormente había estado dentro de la gobernación del Tucumán. Desde su fundación en 1593 hasta la década del 70 del siglo XVIII, está bajo la gobernación del Tucumán y posteriormente hasta la crisis de la independencia de 1810 en adelante va a estar dentro de la Intendencia de Salta del Tucumán hasta la declaración de la autonomía política a mediados del siglo XIX. Como he planteado anteriormente, la ciudad es un espacio integral que excede las funciones geográficas, políticas o administrativas que tiene la modernidad para comprender una plétora, o sea, un conjunto amplio de la totalidad de la vida de las personas. La ciudad se divide en 3 espacios concéntricos: el casco urbano, ¿sí? Que corresponde a la sede de las autoridades políticas, militares y religiosas, es lo que se encuadra dentro de lo que hoy llamamos casco céntrico de una ciudad. En el caso de Jujuy, los límites son el río Grande y Sibisibi, las ermitas de Santa Bárbara y de San Roque. Ermitas y tabladas constituyen límites culturales. La tablada
en lo que es actualmente el Estadio de la Tablada, sería el lugar a donde llega el ganado para introducirse a la ciudad a la venta. Ya ese sentido de estación de paso, de puerta, que habilita la entrada de ganado a pie y ahí es sacrificado e ingresa a la ciudad, ya está hablando de esta cuestión cultural de límites para referirse al casco urbano. Acá en el mapa pueden ver, este, pueden ver a lo que me refiero, los límites del río Sibi, los límites del río Grande, la feria, la tablada donde se reúne el ganado, esto sería el Parque San Martín, ¿sí? Y la plaza y los edificios en torno a la plaza, ¿sí? Convento de San Francisco, iglesia matriz, cabildo de la ciudad y de Nuestra Señora de Santa Ana de la Merced, perdón. La ciudad se constituye así en un espacio mercantil, de eso da cuenta clara el tipo de construcción que rodea la plaza principal, ¿sí? Este tipo de esquinas era muy común encontrar en las ciudades coloniales y que solo se encuentra en Jujuy, en el pueblo de Puramarca. Todavía hoy se mantiene este tipo de esquina típico de las ciudades coloniales y que indican claramente el sentido mercantil, porque estas dos puertas se abrían y permitían la circulación dentro comercial dentro de este inmueble. Ese es un sentido muy importante a tener en cuenta. Una ciudad es el mercado es una ciudad. A eso se refiere con el carácter mercantil de una ciudad. El segundo espacio que rodea la ciudad de manera concéntrica es el ejido. Circunda el casco urbano con quintas de árboles frutales, viñedos y chacras de trigo y maíz. ¿Sí? En el caso de Jujuy son las estribaciones boscosas de las serranías del Valle de Jujuy, que naturalmente lo enmarca, y los molinos, hornos de ladrillos, almonas y haciendas con ingenios y estancia de ganado. Culturalmente, el ejido de Jujuy está compuesto por el río Reyes, el Comedero, la Viña y el río Blanco. La imagen que pueden ver ustedes es una un muy interesante artefacto que hasta hace unos años se encontraba en Río Blanco, en una pequeña finca, y que es un trapiche azucarero, porque justamente Río Blanco era el ejido de la ciudad de Jujuy. El tercer espacio que termina de conformar a una ciudad colonial y a la ciudad de Jujuy es la dehesa. ¿Sí? Este espacio se extiende desde la Quiaqui Calahoyo hasta Los Pericos y de este a oeste desde la frontera del Chaco a la derecha hasta las Salinas Grandes. Se trata de un espacio evidentemente rural, ¿sí? Compuesto por pueblos de indios, reducidos y no reducidos en pueblos, haciendas, estancias de ganado, rodeos de cereales y ganado, y caracterizado con una serie de mojones o marcas eh, urbanas, puestos, oratorios, capillas, fuertes, reducciones y reales de minas. Te resulta tal, entonces, que tenemos el siguiente mapa para la ciudad de Jujuy
y la jurisdicción que la gobierna, que es el Cabildo de Jujuy. ¿Sí? Como podemos ver en el mapa, el Cabildo de Jujuy, el casco urbano, con su ejido y toda su dehesa. La frontera del Chaco, ya lo vamos a ver más adelante, es una frontera indígena o hispano-indígena, el Cabildo de Salta, el Cabildo de Tarija, el Cabildo de Potosí. Que rodean al Cabildo de Jujuy. Bien, esta es la organización y la división de una ciudad colonial. En esta ciudad gobiernan el cabildo. El cabildo no es ni más ni menos que la reunión de los vecinos reputados como importantes de una ciudad, los llamados capitulares, el viejo sentido de capítulo, ¿no? De reunión de personas para decidir sobre asuntos importantes. Eso es un capítulo. Y en ese sentido, por eso el cabildo se llama así, o capítulo también. Eh, en este tipo de sociedad, sociedad definida como sociedad de antiguo régimen, el gobierno era, los que gobiernan podían ser o bien elegidos o bien comprar el cargo de gobierno. La imagen que puede ver, que ilustra este planteo, es de la sala capitular, una recreación de la sala capitular en el Museo Histórico del Norte de la ciudad de Salta. Como dije anteriormente, los oficios del cabildo, algunos se elegían y otros se compraban. Oficios que se elegían eran los alcaldes de primer y segundo voto, el alcalde de la Santa Hermandad, los jueces pedaños, protectores naturales, el defensor de menores y el alférez que era elegido por el rey. Entre los oficios que se vendían estaba el fiel ejecutor, el alguacil mayor, el regidor 24, el alcalde provincial. Cargos que además de comprarse se podían heredar a los hijos o vecinos. Algunas de las autoridades del Cabildo de Jujuy que podemos encontrar: alcalde ordinario de primer voto, alcalde ordinario de segundo voto. Su preeminencia era en esa secuencia: alguacil mayor propietario a cargo de la cárcel, el fiel ejecutor y los alcaldes de la Santa Hermandad. El oficio del alcalde de la Santa Hermandad era un alcalde, pero con jurisdicción sobre la parte rural, ¿sí? Como dice Sancho Panza, ¿sí? En la obra El ingenioso Hidalgo de Cervantes: yo no sé nada de homicidios, ¿sí? Ni en mi vida le caté a ninguno, solo sé que la Santa Hermandad tiene que ver con los que pelean en el campo. Esa es la jurisdicción del alcalde de la Santa Hermandad. Los crímenes, los homicidios, los problemas que hubiese en el campo, en la parte rural, o como la historiografía, parte de la historiografía argentina se denomina campaña. Otros cargos de gobierno: el subdelegado, protector de naturales, se refiere a los indígenas, los propietarios de las cajas reales. Desde fines del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, se instala en la ciudad de Jujuy lo que se conoce como aduana o reales cajas, ¿sí? Para tratar de canalizar hacia el fisco estatal, hacia la corona, parte del tráfico mercantil que por Jujuy, como garganta de Perú que era, circulaba entre los mercados consumidores
y productores de minerales del sur de Perú y las ciudades del Tucumán y el litoral y el puerto de contrabando de Buenos Aires. Ese tráfico que iba y venía este, pasaba sí o sí por la jurisdicción de la ciudad de Jujuy, por eso no extraña que a fines del 17, comienzo del 18, se instalara una aduana y se instalara en esta aduana un par de oficiales reales a su cargo. También estaba el alcalde 24, tesorero real de CISA, la CISA un impuesto al comercio y a la circulación de productos para sostener este, los esfuerzos militares y religiosos en la frontera del Chaco. Otros oficios también encontramos: capitán de Pardos, alcaide de Cárcel, alcalde de Santa Hermandad, sargento mayor de la Puna a finales del 18 empieza a tomar cierta entidad distinta, lo que da lugar a que aparezcan una serie de autoridades en los reales de minas que hay en la Puna, en Rinconada, en Susque, alcalde de Aguas, para regular y administrar la circulación de agua por la ciudad. Ilustra estos otros oficios del Cabildo de Jujuy, la imagen de un alférez real, el chaleco de un alférez real, un oficio con funciones honoríficas, era el que portaba el estandarte real durante los actos y funciones del Cabildo. En algunos de los casos, algunos de estos capitulares adicionaban a sus cargos de gobierno, elegidos o comprados, títulos militares. Los títulos militares no van a ser muy relevantes sino hasta mediados del siglo XVIII, cuando, fruto del mestizaje, las élites blancas, llamémoslas así, empiezan a tener una seria competencia de criollos y mestizos enriquecidos y que, por lo tanto, fruto de ese enriquecimiento, se blanquean y empiezan a competirles exitosamente la disputa por cargos de gobierno, preeminencia política e importancia económica y social. De allí que entonces estas élites encontraran en los cargos militares una vía para, ya fuera para ascender socialmente o para mantener privilegios sociales. En algunos casos, el título militar se obtiene fruto de una concesión de la autoridad, o en otros casos traen los títulos de otros lugares, de la península o de otras partes de los reinos de América o de España. Uno de los casos es ese Gregorio de Segada, ¿sí?, que por una serie de servicios militares a favor de la corona obtiene un vecino y que fue capitular, miembro del Cabildo de la ciudad de Jujuy, obtiene que el rey, directamente Carlos III, le confirme el título de coronel, como dice la cita, en 1782. Además de las autoridades del Cabildo, la sociedad hispano-indígena también tenía su serie de autoridades, replicadas casi paralelamente a las autoridades españolas del Cabildo, ¿sí? Lo que pueden ver en la imagen es un croquis de los curatos de Jujuy a fines del 18. Curato de Santa Catalina, curato de Cerrillos de Yavi, de Casabindo y Cochinoca, el curato de Rinconada, el curato de Humahuaca, el curato de Tumbaya, el curato rectoral de Jujuy, el curato de Río Negro y el curato de Perico. Especialmente en los curatos altoandinos, de Tumbaya, Humahuaca, Casabindo y Cochinoca, Cerrillo, Yavi,
Santa Catarina y Rinconada, lo que encontramos son numerosas autoridades hispano-indígenas. Eh, si bien todavía se está discutiendo el carácter de las autoridades indígenas, al parecer fueron fundamentales para, para el establecimiento del dominio colonial. ¿Sí? Eh, Sin su colaboración, sin su participación, hubiese sido imposible la dominación española en América, ya fuere protegiendo a sus comunidades, ya fuere resistiendo, rebelándose, ya fuere siendo cómplices, las autoridades indígenas fueron un articulador fundamental entre las dos sociedades. En algunos pueblos indígenas, como el caso de Humahuaca, por ejemplo, al ser pueblos indígenas se constituyeron también con cabildos propiamente indígenas, con un gobernador, un segunda, especie de vicegobernador y dos alcaldes. Eh, si bien refiere a términos distintos, curaca es más local para la parte andina y cacique más bien es un término hispano o hispanizado. A veces se suele encontrar una confusión entre los términos para referirse a estas autoridades indígenas. Como gobernadores, curacas o caciques. Algunas de las autoridades hispano-indígenas que podemos encontrar, por ejemplo, en el pueblo de Humahuaca, el gobernador y cacique principal, segunda, alcalde mayor, alcalde de la cancha se refiere al lugar donde llegaba el ganado, se comerciaba, alguacil a cargo de la cárcel y alférez real a cargo del estandarte. Algunas de las obligaciones y atribuciones de los curacas tenían amplia jurisdicción criminal sobre los súbditos del rey. También tenían jurisdicción civil, ¿sí? Cultural, podían aplicar castigos directamente. Eh, la autoridad de curacas o caciques y gobernadores de indios se extendía a todos los que vivían en el curato, y si bien en los curatos indígenas altoandinos la cantidad de mestizos o mulatos o pardos es menor que en el curato rectoral, aún así están allí, por lo cual también sobre ellos tenía jurisdicción estos curacas. Tenían también obligaciones y responsabilidades de limpieza, orden, civilidad. Y como parte de los privilegios de todas estas tareas y funciones, estaban exceptuado el pago de tributo y de la prestación de algunos servicios personales a los encomenderos o a otros españoles. La imagen que ilustra esta parte es una imagen que muestra efectivamente las responsabilidades de los curacas y caciques. Como pueden ver ahí, un corregidor, un encomendero, ha justiciado a un curaca, a un cacique. Por eso hablaba anteriormente de que sea cual fuere la función del curaca y del cacique, indudablemente fueron un intermediario fundamental, fue de alguna manera el pivot sobre el cual giró la relación entre el dominio español y las sociedades indígenas de Jujuy, del Tucumán, del mundo andino y prácticamente de toda América.